Soy miembro de Plumas Azules y seguimos con esta serie de foros que empezamos desde el año pasado. Vamos en nuestro sexto ciclo, no, perdón, en nuestro tercer ciclo, y va a ser el séptimo y último foro del tercer ciclo. El siguiente ciclo lo vamos, el séptimo ciclo, perdón, el cuarto ciclo lo vamos a iniciar el primer miércoles después de la elección, y les vamos a dar una gran sorpresa que no les voy a decir en qué va a consistir, pero los vamos a tener en suspenso. La semana que entra no va a haber foro porque es el periodo de reflexión y decidimos ser prudentes tanto con la metodología y las disposiciones electorales, aunque no creo que nos aplique en este sentido, pero hay que ser prudentes y dejar ese momento de reflexión. Ahora tenemos un foro muy especial que dentro de este ciclo, el tercer ciclo, que se denomina Decisión 21, Democracia o Dictadura, tiene que ver con el voto útil, pero el voto útil es una secuencia de lo más importante, el voto a secas. Lo peor que le puede pasar a este país es de que no haya voto. Y debo decirles que la oposición es famosa por su abstencionismo. Y si estamos en una situación como en la que nos encontramos de grave peligro institucional, democrático, etcétera, la república está en un grave peligro como pocas veces lo ha estado, es principalmente por el abstencionismo que fue alto en aunque ustedes no lo crean, en los estados donde hay mayor desarrollo económico y mayor educación. Entonces, para eso me permito presentarles a nuestra primera expositora, que es nuestra buena amiga y colega en Poder Ciudadano MX por MX. Gabriela Sterling es originaria de Torreón, Coahuila, con estudios de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Nuevo León, con más de 25 años de experiencia en formación de redes a través del empoderamiento y liderazgo en empresas multinacionales. La experiencia que tiene Gaby de formar redes y la inquietud de lo que sucedía en su estado la llevaron a formar una organización que se llama Voz Mujer 2017, que fue a raíz de la primera elección después de las elecciones, perdón, la previa elección antes de las elecciones de 2018 que hubo en Coahuila para elegir gobernador. Voz Mujer surge de la inquietud de proporcionar un espacio de expresión para las mujeres que tienen una opinión o que tienen opiniones sobre lo que pueden hacer mejor en las situaciones políticas, tanto de Coahuila como de México. El sistema de redes le permitió que en 5 meses Gaby tuviera un gran éxito y haber juntado 32,000 afiliadas convencidas para salir a votar. Eso ayudó mucho a Coahuila. En el 2020 se une Gaby junto con su servidor a un grupo de más de 100 mexicanos. Y debo decir que yo a Gaby no la conocía, ni Gaby me conocía a mí. Pero por amigos mutuos nos juntamos en uno de los múltiples chats que se han formado en México y decidimos formar Poder Ciudadano MX por MX y pues con el gran liderazgo de Gaby la designamos presidente y nos acompaña en la directiva Gustavo Almaraz, Francisco Jiménez, que nos acompaña ahorita también. También tenemos al Sean Portal, que es uno de los miembros de esta directiva. Por Ciudadano MX por MX es un grupo de mexicanos comprometidos a contribuir con acciones concretas a la transformación de nuestro país. Lo que se busca en Poder Ciudadano MX por MX es contener el debilitamiento de la democracia y fortalecerla para asegurar las decisiones públicas nacionales dirigidas a la construcción de una coalición política social entre diferentes movimientos sociales, organizaciones ciudadanas,
partidos políticos, construyendo una estructura de redes ciudadanas para la promoción del voto en cada uno de los 300 distritos electorales federales. Empezamos con Gaby, con su exposición en relación con este tema que nos ocupa y que es de suma importancia para el país. Adelante, Gaby, muchas gracias por acompañarnos. Ay, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Voy a compartir una presentación para poder tener un contexto de lo que vamos a ver este 6 de junio. No sé si me pueden decir si ven la pantalla. Sí, sí se ve bien. Ok, pues ya Carlos nos presentó, sí, somos Poder Ciudadano y como sabemos, este 6 de junio tenemos en juego prácticamente nuestro presente. 22,000 cargos de elección popular, Cámara de Diputados, 15 gobernaturas, 30 congresos locales y en 30 estados de la República presidencias municipales. Bien lo mencionaba hace un momento Carlos acerca de el enemigo que tenemos a vencer, ¿sí? Esta gráfica a mí me encanta porque es muy clara, ¿sí? Donde nos dice que solamente la tercera parte de los mexicanos decidieron votar por el gobierno actual. 26.5 millones dividieron el voto y normalmente siempre son indecisos que a veces votan y no. Y obviamente pues la cantidad más grande de mexicanos que son más de 32.7 millones que se abstuvieron de votar. Esto es lo que tenemos en juego. Por eso nosotros en Poder Ciudadano decidimos buscar al abstencionismo, aquel todo ciudadano que no salió a votar. Y obviamente en conjunto con los otros que les llamamos en esta pantalla, ¿sí? Que son los que dividen el voto, tratar de salir todos a votar y hacer un voto útil. ¿Por qué son importantes las elecciones, Carlos y el auditorio, este 6 de junio? Porque son votaciones intermedias. No tenemos una figura presidencial, no tenemos un héroe nacional y eso hace que estas elecciones sean de muy baja participación. Y más, sobre todo, porque estamos hablando del tema de diputados federales, que es algo que nosotros nos planteamos desde hace 1 año y medio y que hemos estado trabajando con todas las personas que están con nosotros. ¿Cuáles son las diferencias entre un diputado local y un diputado federal? Y sabemos hoy en día que el diputado federal es donde se hacen las leyes, son los que nos defienden, son los que proporcionan las leyes para que nosotros tengamos un bienestar. Por eso es tan importante estas elecciones. Aquí manejaba Carlos una información que para nosotros es muy clara, ¿sí? Donde tuvimos un abstencionismo y como pueden ver un poco en la gráfica, espero que se vea bien, tenemos varios estados que decidieron no salir a votar y como ustedes pueden ver es donde más economía hay. Se hizo una investigación donde a mayor escolaridad y mayor beneficio económico, menos nos interesa salir a votar. Es por eso que hemos estado trabajando para invitar a todos a salir a votar. Creo que no es momento de quejarnos, creo que es momento de ser partícipes, ser proactivos. Tenemos que ser corresponsables con lo que está sucediendo en el país. Entonces, la única forma de que mi queja o mi disgusto sea válido es sí o sí salgo a votar. En ese momento podemos decir que estamos participando. Nosotros, pues básicamente lo que estamos haciendo es una metodología sumamente simple, ¿sí? Es invitar a 10 personas. Lo hemos estado platicando durante 1 año y medio. Tenemos ahorita, al día de hoy, tenemos 29 líderes estatales, obviamente todos con su coordinación. Y lo que hemos estado viendo es la parte, no, lo que ellos nos comentan es la preocupación de que vienen las vacaciones. Hoy por hoy les pedimos que salgan después del día 6 de vacaciones, salgamos a votar todos. Otra de las cosas que nos comentan es acerca de la pandemia. Les puedo decir con mucha seguridad, nosotros en Coahuila y en Hidalgo el año pasado, en el pico de la pandemia, tuvimos elecciones. Y déjenme decirles que la experiencia que nos llevamos es que el INE hizo un trabajo extraordinario, una metodología para poder votar con todos los protocolos y eso fue un ejercicio para estas elecciones. Entonces, en ese sentido, queremos decirles que
con toda seguridad que vamos a tener unas elecciones sin un repunte de COVID. Entonces, tenemos que invitar a todos nuestros amigos a votar este 6 de junio. La metodología de nosotros, Carlos, como lo sabes, José Luis, Antonio y los que están aquí, es muy sencilla, ¿sí? Es juntar a 10 personas, 10 amigos, si los podemos meter a un grupo de un chat que no tenga interacción y estarles mandando de aquí al día 6 información acerca de la importancia de salir a votar. Posteriormente, hacerles un llamado telefónico en un día previo a las elecciones y volverles a decir que es importante salir a votar. Y obviamente el día de, ¿sí?, convertirnos en esos líderes de esas 10 personas que tenemos cada quien. Hablarles y preguntarles si salieron a votar. Y obviamente ir palomeando. Nosotros lo hicimos en el 2017 y la verdad es que salimos muchas mujeres a votar. Y eso hoy por hoy nos da la tranquilidad de saber que lo que pasó fue una decisión de todos los mexicanos. Nosotros no vamos a decirles por quién votar o por quién no votar, pero obviamente tenemos que cuidar el presente y el futuro de México. Hemos visto que en este gobierno no se está tomando en cuenta a los ciudadanos. Por eso es que los invitamos a salir a votar. Formen sus redes, formen sus grupos de ciudadanos. Nosotros en Poder Ciudadano nos fuimos un poquito más allá y creamos una plataforma que se llama Poder Ciudadano Bangla. Ustedes pueden buscarnos en nuestra página www.poderciudadano.mx. Ahí se inscriben, bajan la plataforma y es una plataforma donde todos los días les va a llegar información de lo que está sucediendo en el país, que eso es algo muy importante. Recordemos que las personas no salimos a votar no porque no queramos, porque eso lo hemos visto, sino porque no sabemos para qué sirve nuestro voto. Por eso es importante que estemos siempre buscando información, que no esperemos a que el gobierno, que los partidos o los candidatos vengan a nosotros, sino nosotros ir a ellos. ¿Cómo? Investigando cuáles son las diferencias de cada uno de los funcionarios. Ahí en Poder Ciudadano pueden formar una red, una estructura, saber cuántas personas ustedes han liderado, que eso es algo bien importante, que lo hemos comentado siempre. En Poder Ciudadano somos miles y miles de personas y los líderes son la vecina que tiene una miscelánea, el mecánico, el electricista, la ama de casa. Ellos son realmente los líderes. Las elecciones, se ganan en tierra el día de la elección, se ganan en las urnas, no en redes. Sabemos que las redes sociales son muy importantes. Sin embargo, tenemos que sacar a esas gentes a votar ese día. Por eso es la importancia de formar estructuras ciudadanas. Y en el futuro, nosotros poder decidir como ciudadanos en nuestro distrito cuál es el mejor candidato para nosotros. Yo les pongo un ejemplo muy claro. Si nosotros en un distrito tenemos una relación de cuántos votos ciudadanos tenemos, podemos decirle a un partido político que el candidato que nosotros necesitamos es Juan Carlos, ¿sí? Y que vive en este distrito y que conoce nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque tenemos un voto duro. Todos sabemos que los partidos políticos tienen su propio voto duro, que son los que salen a votar. Pero nosotros necesitamos como ciudadanos ser corresponsables con eso. Y yo siempre he insistido, no esperemos a que los candidatos o los partidos vengan a nosotros, sino nosotros ir con ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de estructuras ciudadanas, a través de formar un voto duro para que esto se haga realidad. Y obviamente pues los invitamos a visitar nuestra página, a registrarse, ya que de día con día estén recibiendo información. Sobre todo que es una información verificada. Antes de subirla se verifica que sea real, que sea una noticia que obviamente está afectando a México y eso les da una garantía de que tenemos la información que ustedes necesitan. Por eso es muy importante que salgamos este 6 de junio a votar. Algo importante que lo tenemos que tomar en cuenta es salgamos a votar lo más temprano que podamos. Como saben, ese día de la elección, pues las filas van a ser largas porque hay una metodología para votar.
por ahora por lo de la pandemia. Por eso es importante que salgan a votar muy temprano, sobre todo antes de las 11 de la mañana. Eso nos va a garantizar saber cómo se están moviendo las elecciones en cada una de las casillas. Y si es posible, pues convertirse en ciudadanos vigilantes, que eso también tiene un gran impacto. No necesitamos estar registrados, aparte ya pasó el tiempo, pero podemos convertirnos en ciudadanos vigilantes. Nosotros en el 2017 nos mandamos a hacer unas playeras que decían ciudadanas vigilantes y déjenme decirles que tuvimos un gran impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciudadanía nos veía con muy buenos ojos de que estábamos ahí vigilando. Entonces, pues los invitamos, Carlos, a todos a participar este 6 de junio y bueno, pues ir revisando algunas de las plataformas de lo que llaman el voto útil. Sin embargo, quiero yo decirles que todas las plataformas que existen ahorita del voto útil, tenemos que verlo en lo local, qué es lo que está pasando en cada uno de los distritos, ¿sí? Que eso es muy importante, que cada uno analicemos lo que pasa en el distrito, en la ciudad y en el estado. Pues muchas gracias, Carlos. No sé si tengan alguna pregunta. Luego abrimos al terminar las presentaciones para este periodo. Gracias, Gaby. Encantado. Gracias. Nos ayudes en esto. Es un gran esfuerzo lo que ha hecho Gaby. Gaby se ha dedicado literalmente día y noche a estar en esto y además es una líder carismática y con el chicote en la mano siempre nos trae a carrilla. Bueno, ahora me toca a mí exponer. Quiero nada más dar una brevísima semblanza de su servidor. Yo soy abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Tengo una maestría en Derecho Fiscal y me encuentro ahorita haciendo estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca, en España. Dirigí el Jurídico Nacional del PAN y aquí me acompaña Javier Arriaga, que fue mi director, que me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Fui miembro de la Comisión Política Nacional del PAN también y del Consejo Nacional y de la Comisión, de la Comisión de Defensa de los Derechos de los Militantes del Consejo Nacional. Entrando en tema, quiero mencionar lo siguiente. Hay mucha confusión en la ciudadanía y mucha inquietud respecto de este merequetengue que pudiéramos decir que tenemos de coaliciones y partidos, etcétera, etcétera. Quiero mencionar varias cosas básicas. Existen dos coaliciones nada más, dos coaliciones. La coalición que el partido del gobierno formó, que se llama otra vez Juntos Hacemos Historia, emulando la elección del 2018, que esta es una elección radicalmente diferente a la del 2018. Y tenemos la coalición Va por México, que se compone por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, PAN, PRI, PRD. No en todos los 300 distritos electorales hay candidaturas en coalición. En la coalición de Va por México, PAN, PRI, PRD, hay candidaturas en 219 de los 300 distritos electorales. Y la de Todos Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, hay coalición en 183 distritos electorales. Quiero mencionar lo siguiente, y de aquí voy a sacar algunos datos y gráficas que provienen de Sergio Bárcenas del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, que fueron publicadas en libertad312.com y en Animal Político por autorización de libertad312.com, que ha hecho un análisis muy interesante en relación con cómo está esta situación de las coaliciones y su penetración en los distritos electorales, etcétera. Pero antes de hacer ese análisis, quiero mencionar la definición de voto útil. ¿Qué significa eso de voto útil? Voto útil lo voy a expresar de la siguiente forma. Si tenemos a varios
corredores en una carrera de resistencia humana, ¿no? El corredor 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos identificado a quién hay que vencer, vamos a llamarle, ¿no? Eh, Aquí tenemos dos grandes bloques que los acabo de mencionar, el de Morena, el que preside Morena, el que preside el PAN, junto con el PRI, el PRD y Morena, el PT y el Partido Verde. Eh, Aquí lo que tenemos que definir en primer lugar es pues quiénes van en favor de Morena y quiénes van en favor de los opositores. Suponemos que aquí en Plumas Azules todos vamos en favor de los opositores, ¿no? Entonces, y que gran parte del pueblo de México se está dando cuenta del fiasco que ha sido este gobierno y el fiasco que Morena ha sido para el país en relación con el apoyo incondicional que le ha brindado al gobierno del presidente de la República. Bien, entonces, considerando que el enemigo a vencer es el partido oficial, Morena, PT y Partido Verde Ecologista Mexicano, debemos de tomar en cuenta que el que vaya abajo o arriba de Morena es el que debe de quedar como triunfador, porque puede ser que haya, que la coalición de Va por México vaya en algún distrito arriba de Morena, ¿verdad? Pero en otros distritos puede ir abajo, ¿ok? Pero existe una situación curiosa, que Movimiento Ciudadano, que se dice ser un partido de oposición, no formó parte de la coalición Va por México, por lo que puede dividir el voto de la oposición. También hay distritos en donde las coaliciones no se conformaron. El caso típico es en el caso de Coahuila, en donde no hay coalición y entonces está dividido el voto por todos lados, ¿no? Entonces, ¿a cuál candidato es el que hay que apoyar? Y la metodología del voto útil es de que hay que apoyar al opositor. ¿Y cómo definimos al opositor? Pues PAN, PRI, PRD, ¿ok? Que son los claros opositores, porque Movimiento Ciudadano hay duda de que sea opositor, por un lado, ¿ok? Hay fuertes dudas de que sea opositor. Y por el otro lado, los demás partidos pequeñitos que hay, que muy probablemente vayan a desaparecer, Fuerza por México, redes sociales progresistas, etcétera, también pues hay que identificarlos como que son paleros de Morena. Entonces, ¿a cuáles hay que apoyar? A los opositores que vayan inmediatamente más arriba, ya sea que vayan arriba de Morena, y si van en segundo lugar, el que vayan más pegados a Morena, al primer lugar, por así decirlo. Aquí vamos a tener problemas en el caso de Coahuila en particular, porque en el caso de Coahuila en particular, el PRI domina. Y aquí me gustaría luego que hicieras comentarios al respecto, Juan Antonio. Inclusive tenemos una de nuestras compañeras de Plumas Azules que es candidata del PAN en uno de los distritos, y no sé cómo eran las encuestas de nuestra querida amiga Esther Quintana, qué hacer en ese caso, si hay que votar por el PRI, porque pues es un partido de oposición que muy probablemente vaya a ganar en relación con el PAN. Ese tipo de situaciones son las que hay que tomar en cuenta, ¿no? Miren, quiero mencionarles algunos otros datos relacionados con las coaliciones. En la coalición Va por México, el PAN tiene el 33%, perdón, el PRI tiene el 35%. Es el mayoritario, curiosamente, de la coalición. Luego le sigue el PAN con 33% y luego le sigue el PRD con 32%. A mi forma de ver, al PRD le dieron una super parte de León, porque las proporciones de votación de los tres partidos, el PRD es mucho más chiquito que el PAN y el PRI, pero en fin, así fue como se negoció esta coalición. En el caso de Morena sí hay más consistencia respecto de las proporciones, que está conformada por Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo. Morena tiene el 47% de militantes dentro de esa coalición, el Partido Verde Ecologista Mexicano tiene el 28% y el Partido del Trabajo el 25%.
Eh, considerando estas coaliciones, me voy a permitir compartirles aquí unas gráficas muy interesantes que salió del estudio que mencioné de Sergio Bárcena del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y voy a compartirles aquí pantalla, algunas pantallas interesantes. A ver, se me movió aquí la primera, un segundito, ¿eh? La primer gráfica me dicen cuando ya se vea, ¿eh? ¿Ya se ve? Sí, muy bien. Ok, la primera gráfica es una especie de República Mexicana cubista, en donde, en donde los colores más oscuros es donde está la coalición completa, donde están los colores un poquito azules más claritos, es donde hay una coalición parcial. Aquí tenemos en Chihuahua, en unos distritos hay coalición, en otros no. En donde están muy azules es donde están muy separadas, no existe coalición prácticamente, ¿no? Como en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Guanajuato, Quintana Roo y Morelos, ¿ok? Acá en el Estado de México hay parcial y en todas las demás es una coalición total, ¿ok? Salvo aquí en Chihuahua, que es así como a medios chiles, por así decirlo, ¿no? Es la presencia de la coalición en los distritos de la entidad, ¿no? Va por México. Ahora les voy a presentar otra gráfica que representa a la otra coalición. Me permiten un segundito, que es la coalición de Juntos Hacemos Historia. Me dicen cuando ya se pueda ver. Ya se ve. Ya se ve, perfecto. En esta coalición es exactamente lo mismo. Aquí tenemos coaliciones totales como en Baja California Sur, parciales como en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, ¿ok? Y donde no hay coalición como en Colima, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Campeche. Y acá tenemos coalición total en Quintana Roo, en Puebla y en otras coaliciones parciales. Aquí se refleja claramente la diferencia de 183 distritos por parte de Juntos Hacemos Historia contra 219 de Va por México. ¿Okay? Ellos tienen menos coaliciones totales que nosotros, ¿no? ¿Ok? Para que se den una idea de cómo está esto. Esta siguiente gráfica que les voy a mostrar es muy interesante porque muestra la proporción de los partidos en cada uno de los distritos. También, según el estudio que hizo Sergio Bárcena del TEC de Monterrey, Campus Chihuahua. Permítanme un segundito y se las pongo aquí. La primera que se va a mostrar tiene que ver con Va por México, estado por estado. Me dicen cuando ya se vea. Ya se ve. Ok, aquí tienen Baja California, esa es la proporción de PAN, PRI y PRD. Sonora, más o menos van parejos PAN y PRI y el PRD muy poquito. En Baja California Sur, no está el PRI, pero sí está el PRD, entonces PAN y PRD, muy bajitos también. En Chihuahua es una proporción un poquito mayor y el PRD un poquito superior, pero aquí en Chihuahua finalmente se hicieron unos movimientos muy raros en donde el PRD designó a priistas o a panistas como representantes del PRD para que conformaran la coalición. Entonces, una situación medio rara, ¿no?
y así sucesivamente pueden ustedes ver finalmente en Chihuahua hubo una coalición parcial oficial con el PRI, que todavía no está reflejada aquí en este estudio, que se hizo en el mes de abril, el 16 de abril se hizo este estudio, ¿ok? Hubo ciertos cambios en Chihuahua, ¿no? Pero ustedes pueden ver en Jalisco el PAN tiene mayor proporción y el PRD y el PRI igualitas. En Michoacán, el PRI predomina y luego le sigue el PAN un poquito abajo el PRD. En Morelos, el PRD es el que domina y PAN y PRI más o menos parejos. En Veracruz, el PAN predomina y PRD y PRI parejos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay una diversidad muy interesante de combinaciones en esto, pero debo de mencionar lo siguiente, que cuando vayan ustedes a votar en favor de la coalición, ¿ok? Pueden votar por cualquiera de los tres partidos de su preferencia que la componen. No les recomendamos por ningún motivo que voten por los tres, por varias razones, porque puede haber, aunque no se anula oficialmente el voto, puede haber una disrupción a la hora del escrutinio y cómputo que cause problemas y tensiones a la hora de que se estén contando los votos. Entonces, debemos de recomendar que se vote por un solo partido, ¿ok? Que cuando vayan en coalición. Y además, hay una serie de fórmulas muy complicadas relacionadas como cómo se van a repartir si se votan por diferentes miembros, tres votos, digamos, PAN, PRI, PRD, por diferentes miembros de los integrantes de la coalición, que se complica mucho. Entonces, es recomendable que nomás se vote por uno solo. También otra cosa muy importante que tomar en cuenta es que debemos de tener una mentalidad muy enfocada en el antisistema, ¿no? ¿Y qué es el sistema que nos domina? Pues el presidente de la República con su partido Morena y sus aliados. ¿Quiénes no son sus aliados? Nada más son tres los que no son sus aliados, PAN, PRI y PRD, ¿ok? Todos los demás, Movimiento Ciudadano, hay duda, una duda razonable muy grande de que sea aliado del propio presidente, y todos los demás partidos chiquitos que muy probablemente van a perder su registro, definitivamente son satélites de Morena, ¿ok? Entonces, con esto termino esta presentación y ahora me permito presentar a nuestro colega y amigo, el licenciado José Luis Espinosa Piña. Y si me permiten, déjenme quitar, no, ya quité la pantalla, presentarlo aquí con su brillante currículum de José Luis. Es abogado y sociólogo que ha sido catedrático de la Universidad La Salle. Es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, fue vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el famoso ILCE, que es un organismo internacional autónomo. Fue miembro de COMEXI, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y de Globe International, Organización Mundial de Legisladores Ambientalistas. Actualmente es vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. José Luis tiene la buena encomienda de ser nuestro comentarista de lo que acabamos de expresar ahorita Gaby y su servidor. Adelante, José Luis. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Gabriela. Pues miren, el título de esta plática y lo que ustedes han expuesto nos habla de la necesidad del voto útil. Pero yo pienso que voto útil finalmente es una redundancia, porque todo voto en un proceso electoral es definitorio, por lo tanto es útil. Por lo tanto, yo quisiera ilustrar lo que vamos a vivir en esta elección de 2021, que es una elección que tiene ciertas peculiaridades. Yo de entrada quisiera que nunca más en la historia volviéramos a tener las condiciones que estamos enfrentando en el 2021.
no solo porque hay 88 candidatos que han sido asesinados, algo inédito, sino también porque la serie de coaliciones, las circunstancias en que los partidos se sirvieron con la cuchara grande para seguir empoderando a sus grupos o para seguir reciclando a sus élites y a sus cúpulas, la cerrazón hacia los ciudadanos, las urgencias y las circunstancias, y además las debilidades de los liderazgos, la falta de programa político, la poca calidad del mensaje que llega al elector, todos esos ingredientes a mí me arrojan pues una elección triste, terrible, y sin embargo, y a pesar de todo eso, tenemos el inmenso compromiso con la República de salir a votar. Por eso, más que llamar al voto útil, yo creo que debemos estar pensando en que es un voto indispensable, es el voto de supervivencia de las instituciones republicanas. Por lo tanto, es un voto de emergencia. Y digo que es un voto de emergencia porque, miren, he tenido en estos días muchas charlas en universidades con otros grupos académicos. La semana pasada estuve en una de la USEM, la Unión Social de Empresarios de México, y lo que todos dicen es pues la decepción que tienen sobre los partidos políticos, sobre la gran mayoría de las candidaturas, sobre el mensaje tan básico, rudimentario, muchas veces inexistente, más allá de un eslogan y de una campaña. Efectivamente, hay una urgencia de detener y de contener a un presidente que no respeta la ley, que no es afecto a la democracia, que desconoce las herramientas básicas de convivencia y que polariza, pero no solo eso, sino está despedazando lo que a duras penas se ha podido construir a lo largo de las décadas. Entonces, ese presidente que ha acumulado una inmensa cantidad de poder centralizada en sus manos tiene que ser acotado. Y tiene que ser acotado para que la República pueda seguir siendo un Estado constitucional y democrático. No es, como dicen activistas como Gilberto Lozano, que el artículo 39 nos faculta a cambiar en todo momento nuestra forma de gobierno porque la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Bueno, es verdad, la soberanía reside en el pueblo, pero a ese señor y a otros muchos se les olvida leer el artículo 40, que nos dice el tipo de sistema que tenemos. Somos una república representativa, democrática. Y la representatividad se expresa en que ese voto que tenemos, a través de ese voto cedemos nuestra soberanía como ciudadanos para que otros en nuestro nombre actúen y nos representen. La forma pura de representatividad del ciudadano en su demarcación es el diputado. Diputado, hasta en su etimología, quiere decir el que habla a nombre de otros. Por lo tanto, la importancia de la Cámara de Diputados es capital. Para mí esta elección, la parte más importante, sin restarle la importancia que tienen las alcaldías y las gobernaturas, lo definitorio para mí en esta elección sui generis, compleja, particular, inédita hasta cierto punto, es la Cámara de Diputados, porque por primera vez en décadas, y hablo desde los tiempos de la Revolución Mexicana hacia acá, hay un presidente marcadamente agresor de las instituciones democráticas. No le gusta la fiscalización, no quiere a los organismos constitucionales por su autonomía, por su capacidad de no ser sometidos. Pero además, el ciudadano que hoy ocupa el cargo de presidente desconoce la naturaleza del poder ejecutivo porque se quiere arrogar, se quiere apropiar de facultades que son de otros poderes. Y el sistema de control constitucional y distribución de poderes está muy lastimado. Al imponerse a la Suprema Corte, al constituirse en gran legislador, en donde no tiene un grupo parlamentario de su partido, sino a él le gusta tener vasallos, siervos, aplaudidores,
pues entonces asesina el debate de las ideas y ese espacio que tiene que ser el foro para la discusión democrática se convierte en un escenario para cumplir caprichos presidenciales. Esto ha venido en detrimento de la discusión de temas y ha reducido al mínimo las capacidades de la Cámara de Diputados y eso tiene que cambiar. Por eso digo que no estamos hablando nada más de que el voto sea útil, que ya de suyo lo es y lo será, sino que es un voto de emergencia por la condición peculiar que hoy enfrentamos. Y esta condición de emergencia yo la ubico en lo siguiente. La gente escucha en la campaña hablar de la Cuarta Transformación y llevamos 2 años y medio escuchando eso y nadie sabe definir a ciencia cierta qué quiere decir. Y tratando de hacer un esfuerzo, digamos, de entrañar en el hermetismo del concepto y en la maraña cerebral que tiene su acuñador, que es López Obrador, pues yo llegué a la siguiente reflexión. En realidad, la Cuarta Transformación quiere decir la Cuarta Constitución. La Cuarta Constitución en donde el autor que quiere trascender en los libros de historia, sobre todo en los libros de texto, para que desde niños veamos su legado y sus inmensos servicios a la patria, pues quiere convertirse en ese constructor de un nuevo constituyente. La primera constitución, la del México independiente, la primera fue la de 1824. Después tenemos la Constitución Liberal de 1857, la que él denomina juarista, en donde en realidad, bueno, pues la intervención de Juárez no fue tan determinante, pero sí de muchos otros valiosos mexicanos, pero tiene desde luego un sesgo ideológico, doctrinario y anticlerical. Después viene la Constitución de 1917, la vigente, pero esa no le gusta porque esa le dice que tiene que someterse a las determinaciones que la Carta Magna define con toda particularidad. Al presidente, si se le ocurre que el ministro de la Suprema Corte lo hace bien porque le hace caso, lo obedece, puede proponer en un transitorio que se prolongue su periodo, transgrediendo la Constitución. Pero además es un presidente que no tiene asesores, porque si tuviera un asesor mínimo, entendería que el artículo 133 lo viola pues alegre y desparpajadamente. El presidente López Obrador firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá. Y en virtud del 133 constitucional, ese tratado, como todos aquellos que sean ratificados por el Senado mexicano, son ley suprema de la Unión y tienen un rango similar a la Constitución. Pues miren, el presidente firma el tratado y después lo viola, porque a través de la legislación secundaria o de las determinaciones que toma, ordena intervenir en algo que está en contra del tratado que él mismo firmó, la distribución de hidrocarburos y la producción o la intervención de empresas privadas en la venta, por ejemplo, de gasolinas. Ya ni hablar de los ductos y de procesos de petroquímica secundaria, etcétera, etcétera. Entonces, es un presidente que viola sistemáticamente la Constitución. Fíjense nada más la violación de siquiera ocurrírsele que pues el INE debe desaparecer y transferir sus atribuciones a la Suprema Corte de Justicia. Cuando eso lo tiene claro, perfectamente claro, cualquier abogado que conozca de derecho constitucional y del sistema republicano. Tanto tiempo se luchó para quitarle a la Secretaría de Gobernación la conducción electoral y crear un IFE y después un INE, como para que el presidente ahora se lo quiera transferir a la Suprema Corte, que ni es su función ni está preparado para tal, y en un sistema como el que tenemos en virtud del artículo 40 constitucional, sería absolutamente contrario. Entonces, yo sí creo que este voto de emergencia es no perdiendo de vista esto. Yo le digo a toda esa gente que me dice, oiga, volteo a un lado y no me gusta, volteo al otro y menos, los escucho en los spots
me desagradan todos. Y yo le digo a ese ciudadano que mucho de eso yo también lo comparto, pero que pues no nos queda de otra, porque la casa llamada Nación Mexicana se está incendiando. El presidente dilapida los recursos nacionales y no hay quien le ponga límites. El presidente toma decisiones viscerales y no hay quien lo reconvenga. El presidente no tiene ningún tipo de freno para modificar las disposiciones normativas de las leyes que emanan de la propia Constitución. El presidente traiciona el juramento que a mano extendida hizo cuando juró guardar y hacer guardar las leyes que de ella emanen. Pero si leemos abajo de lo que dice ese 87 constitucional, que es el juramento presidencial, dice, y si no, que la nación me lo demande. Bueno, pues ha llegado el día en que la nación se lo demanda, será en las urnas, será el 6 de junio, pero ahí no termina la tarea. Eso le inició. La demanda es permanente, pero ojo, esa demanda incluye a los partidos políticos que no supieron estar a la altura porque era la gran oportunidad que tenían para rehacerse, reinventarse, reconstruirse y asumir compromisos con los ciudadanos. Ni modo, vamos a votar por ellos. Ni modo, nos agarraron con las manos en la puerta, nos aprisionaron, pero no nos queda de otra, porque si la casa se incendia y las llamas crecen y solo tenemos dos cubetas, una de agua sucia, putrefacta y otra de gasolina, pues yo prefiero tomar la de agua sucia, porque es más eficaz. El bidón de gasolina solo inflamaría aquello y el resultado ya lo sabemos, cenizas y ruina. Entonces, esa es la elección de hoy. Sí hay mucho enojo, sí hay descontento, esto no puede seguir así. Creo que llegamos al límite del sistema presidencial, del sistema partidista llamado partidocracia. ¿Por qué? Porque esas instituciones que antes tenían una vida sana con sus bemoles, que tenían asambleas, convenciones, espacios de discusión abiertos, rendición de cuentas, planes y programas. Hoy, bueno, pues están capturadas y hoy no tenemos a las mejores voces, salvo contadísimas excepciones. Nuestras cámaras, la de senadores y las de diputados, las arengas y propuestas que ahí se escuchan tienen bajo volumen. Hay algunos esfuerzos muy dignos, yo no lo dudo y así lo veo, pero debieran ser mucho más porque están al servicio de la nación y al servicio de la República. Pues ese sistema que hoy se enclaustró tiene que abrirse necesariamente porque no puede sobrevivir la República con esto. Y bueno, ya en la segunda ronda, en el segundo turno, pues ya hablaré de cómo está el ciudadano hoy, porque hay que ubicar cuál es la característica del ciudadano. ¿Qué está pasando por la mente, el corazón, el sentimiento de ese ciudadano? Para que a pesar de todo lo expuesto, motivemos a que el ciudadano salga a votar y lo salga por su familia, por su casa, por su trabajo, por su futuro, para que no nos receten la cuarta constitución, que es la que quiere este señor. Ya hablé de las tres anteriores, la cuarta es la de Andrés. Y esa cuarta es una sin instituciones autónomas. Es una donde no haya quien le reconvenga con la Constitución y la ley en la mano. Es una donde él pueda prolongar lo que ya tiene en su gabinete. Es un presidente, el único que yo recuerde, que no tiene colaboradores. No tiene ni un colaborador, tiene vasallos. No tiene ayudantes y funcionarios, tiene siervos. No tiene asesores, tiene aduladores, porque aquellos que tuvieron la decencia de estar a la altura y de ser funcionarios y decirle, señor presidente, por aquí no, hoy ya no están en el gabinete. Esos hombres y mujeres honorables que se atrevieron a decir, así no, ya se retiraron. Y se me viene a la mente el nombre de Ursúa, o el nombre de aquel señor que estuvo en Semarnat, o el de aquel exconsejero del IFE que estuvo en el instituto para devolver al pueblo lo robado y denunció que en el instituto se robaban lo robado.
Entonces, es un presidente que no se deja ayudar y es un pobre presidente descobijado y desprotegido porque no tiene colaboradores. Como en la novela de Gabriel García Márquez del Coronel no tiene quien le escriba, bueno, pues esta se podría llamar El presidente no tiene quien le ayude. En parte porque el propio presidente no quiere. Primera ronda, ahí lo dejo, mi estimado Carlos, y seguimos en la siguiente. Ya fui muy provocador, pero también soy muy consciente. Haré mi último esfuerzo para que todo mundo vaya a votar. Excelente como siempre, José Luis, excelente. Vamos a empezar con el periodo de preguntas y respuestas. En la primera ronda de preguntas las voy a poner en una tercia de haces, que va a iniciar Iván y luego Tomás Trueba y luego Juan Antonio García Villa. Entonces, primero Iván. Tomen nota, por favor, para las respuestas, porque van a ir los tres. Sí, bueno, definitivamente la decepción por los partidos políticos la tenemos quizá todos. Yo la tengo por casi todos, si no por todos. Pero lo que hay que tener conciencia es que lo que está en juego no son los partidos políticos, por mucho que hayan decepcionado a la ciudadanía. Lo que hay que tener en cuenta es la salvación del país. La 4T incluida también ha decepcionado y habría que tomarlo en cuenta. Yo creo que así parecen haberlo reflejado un buen número de encuestas. Luego, no es que no tenga asesores. Lo que pasa es que la soberbia es mucho mayor que sus asesores. Y la soberbia es terrible. La soberbia es la que ha hecho dictadores a muchos grandes personajes nefastos de la historia, y esa es la característica fundamental de Andrés Manuel López Obrador. Y sobre los subalternos, no son subalternos, son siervos, son servidores, son personas que no tienen dignidad ni conciencia de lo que está pasando y no les importa. Les interesa simplemente su beneficio personal, sus grandes mansiones, sino que lo diga Bartlett, que lo diga Heréndira Sandoval, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, sí dejar muy en claro, lo que está en juego no son los partidos políticos, por decepcionantes que hayan sido. Lo que está en juego es el país. Y la única manera de frenarlo, al menos la más inmediata probablemente la más efectiva, es llevar una mayoría de diputados federales de oposición para poder frenar las arbitrariedades, las ocurrencias y los absurdos que está planteando el presidente de la República. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván, como siempre. Sigue Tomás Trueba. Muchas gracias. Felicidades, Gabriela, Carlos, José Luis, excelentes. Bueno, aquí se está tocando un punto muy importante. Se habla mucho de partidos. Ya inicié mi video, gracias. Se está tocando un punto muy importante. Se habla mucho de la falla de partidos. Se ha hablado de lo que está haciendo López Obrador. Pues todos sabemos que conoce perfectamente lo que hace. Ha sido su característica siempre, un político inteligente, pero soberbio, dictador, autoritario. No habíamos vivido algo así porque pues, México no había tenido organismos autónomos. Esos se fueron creando gracias a las presiones ciudadanas y de los partidos de oposición. Pero este gobierno que vivimos para los jóvenes, pues, es lo que vivimos con Echeverría y López Portillo, presidentes que atacaban, presidentes que golpeaban, presidentes que nacionalizaban, presidentes que violaban todo, congresos a modo. Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. Ahorita se ha visto una gran organización de la ciudadanía. Acción Nacional es una organización política que nace precisamente con una de esas metas, que es formar ciudadanía, es mover almas, es crear esa conciencia ciudadana que desgraciadamente no se ha podido hacer. No lo hemos podido hacer en casa con nuestros hijos, quitaron materias como civismo en las escuelas. Entonces perdió eso y México siempre ha sido en general una apatía total y absoluta hacia la política.
por eso tanto abstencionismo, y ahora lo vivimos otra vez. Mi pregunta es, ¿qué posibilidad habría de que toda esta fuerza que se ha tenido a través de las organizaciones ciudadanas y ahorita con Poder Ciudadano, a la cual yo estoy metido, ya tuve algunos intercambios ahí con algunas personas por algunas fallas que tienen en Banglar, ¿qué posibilidad habría que esta gran organización realmente permaneciera y no fuera solo electoral? Yo soy un panista convencido y siempre critiqué al PAN de ser un partido electorero. Daba más presencia en elecciones que fuera de elecciones. Y tenemos que evitar eso. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué vamos a hacer para que no se pierda esta gran fuerza ciudadana y que los partidos sean capaces de oír a los ciudadanos? Muchas gracias. Gracias por esa oportunidad con tu pregunta, Tomás. Yo lo que sugiero es que esta pregunta empiece a contestarla Gaby, yo le sigo, y luego que José Luis Espinosa nos haga comentarios a los comentarios que nos hicieron Iván y Tomás. Pero antes de la contestación de la pregunta me falta todavía porque iban a ser tres. Me falta Juan Antonio García Villa, pero para que se vayan preparando. Juan Antonio, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es muy sencilla. Yo entiendo la absoluta necesidad de que en esta ocasión hayan hecho una coalición que hace años nos hubiera parecido inconcebible de Acción Nacional con el PRI. Sin embargo, ahora se está convocando al voto útil. Yo entiendo que quienes provocaron o motivaron con buenas o malas razones, o creo que más buenas que malas, que fuéramos en coalición, en buena medida son quienes ahora están promoviendo el llamado voto útil. Es cierto que un indicador del voto útil es quién va arriba en las encuestas. Pero si hubiera generosidad, debería promoverse quien fuera arriba siempre y cuando el segundo lugar pues mereciera por sus cualidades parlamentarias, por su inteligencia, por su capacidad, por su trayectoria, por su honestidad, etcétera, ser preferido. Y pongo el caso concreto, ya que hace un momento salió de nuestra compañera de plumas azules, Esther Quintana, que está jugando por un distrito con cabecera en la ciudad de Saltillo. Su contrincante, por quien se está promoviendo el voto útil, es un auténtico farolón, no sirve de nada, es un tipo, bueno, digamos, por caridad humana no le digo despreciable, pero ¿cómo se va a comparar con Esther Quintana? Ni remotamente, ni remotamente. Eso no es ético, no es ético. Y quienes lo hacen nada más por el afán de ganar. Y voy a lo del voto útil. En un sistema, sobre todo como en el caso de la elección en México de diputados de mayoría y de representación proporcional, no hay voto inútil, ¿eh? No hay voto inútil, porque si yo tengo mi preferencia electoral por un partido y quiero que gane el de mayoría relativa en un distrito y lo voy a dar por él, le estoy quitando un voto de representación proporcional en la circunscripción al partido que es de mi preferencia. Tampoco me parece que eso sea ético. Yo entiendo pues que en las circunstancias actuales y ante el pánico de Morena y todo lo demás, se cometen este tipo de excesos y de arbitrariedades. No espero una respuesta ni un comentario porque esto pues no lo tiene, pues acudirían a un sofisma, una mentira para tratar de explicarlo. Muchas gracias. Es verdaderamente una situación muy importante que tomar en cuenta y tienes toda la razón en eso, Juan Antonio, te agradezco el comentario y lo esperaba además, porque Coahuila es un caso muy especial, ¿no? Gaby, ¿quieres comentar sobre la pregunta que nos hace Tomás relacionado con qué sigue después de la elección con Poder Ciudadano? Sí, muchas gracias. Efectivamente, nosotros en Poder Ciudadano decidimos que no fuera nada más para esta elección.
Obviamente trabajamos mucho, hicimos un trabajo de casi 1 año y medio como para que todo se quede el día 6, ¿sí? Entonces, algunos de nosotros decimos que este es el ejercicio para el 24, ¿sí? Por lo tanto, no podemos tirar a la basura todo lo que hemos hecho. Han sido horas de trabajo de muchos de los que estamos atrás, que a lo mejor ustedes no los ven. En la siguiente etapa que nosotros vamos a tener, que espero que no suceda, sería defender el voto, ¿sí? Pero esperemos que sean unas elecciones totalmente limpias. Posteriormente a eso, nuestro segundo plan es trabajar en la observación de los diputados que tenemos actualmente. Como ustedes saben, algunos se van a reelegir y otros van a continuar hasta el 30 de agosto, si no me equivoco, porque el día 1 de septiembre entran a cargo los nuevos. Entonces, sin embargo, por ahí José Luis comentaba algunas cosas importantes. Sí tenemos que cuidar estos 2 meses, porque si ganamos la elección del 6 de junio, nos pueden llegar a meter un gol en ese tiempo. Entonces, la parte del empoderamiento que hemos tratado de transmitirle a toda la gente que está en Poder Ciudadano es vigilar, ser partícipes, ¿sí? Dentro de nuestra plataforma, ustedes pueden encontrar algunas ligas que nos llevan, por ejemplo, al Buró Democrático, donde nos dice quién es el candidato actual que tengo, qué ha hecho, si hizo alguna reforma, si votó en contra, a favor, y es una información verificada. A mí en lo particular, con un candidato de aquí de Torreón, pues obviamente me ha ayudado a poder tener conversaciones reales, porque él me menciona alguna situación, cuando reviso en la plataforma si salió a votar ese día, veo que ni siquiera votó. Entonces, sí, ese es el trabajo que vamos a hacer. Terminando las elecciones, esperemos, como les digo, no tener que defender el voto y ahí estar vigilando a cada uno de nuestros representantes. Y obviamente continuar durante todo el proceso con los nuevos candidatos, estarlos vigilando realmente de cerca, qué es lo que hacen, ¿sí? Cuáles son sus propuestas. Y obviamente queremos que los líderes que tenemos ya en tierra, en cada uno de los distritos, empoderarlos para que ellos sean los que se acerquen a esos diputados y les hagan saber cuáles son sus necesidades, y no esperar a que él regrese a la colonia, sino que los líderes estatales, los coordinadores y promotores hagan su grupo perfectamente claro y hagan propuestas por escrito y que se las firmen de recibido. Ustedes saben que todos los diputados tienen una oficina, ¿no?, de gestoría. Entonces, hay que hacer que realmente usen esos recursos que tienen para esas oficinas. Pero la única forma es que nosotros como ciudadanos vayamos y los buscamos. Gracias, en ese sentido es lo que vamos a hacer. Gracias. Yo quisiera añadir una cosa. Nos encontramos en el país en el embrollo en que estamos, principalmente porque los ciudadanos le dimos la espalda a la política y les dejamos la política a los políticos. No que los ciudadanos o los políticos no sean ciudadanos. Los políticos son ciudadanos, indudablemente, y todos los que estamos aquí en Plumas Azules somos políticos y ciudadanos, pero los ciudadanos le han dado la espalda a la política porque tuvimos todo un siglo de anticiudadanismo con el sistema autoritario del PRI. Y cuando abrimos esto a la democracia, creímos los ciudadanos que mágicamente se iba a resolver todo a través de la democracia, olvidándonos que un componente esencial para que la democracia funcione es la participación ciudadana. Entonces, en Poder Ciudadano, una de las razones más importantes por la que cambiamos el nombre a ese poder es que queremos darle el poder al ciudadano auténticamente para que el ciudadano intervenga e influencie a la política en México. Y lo primero que se debe influenciar es la apertura de los partidos políticos a los ciudadanos libres
y liberarlos de las camarillas de control a los cuales se encuentran sujetos actualmente los partidos de oposición, no nomás los de oposición, todos los partidos, siendo el más patético de todos Morena, que se encuentra sujeto a la voluntad de un solo hombre, ¿no? José Luis, ¿quieres expandir en algo? Sí, fíjate que se menciona la importancia en esta elección, como nunca, de los ciudadanos conscientes del escenario, conscientes de lo que está en riesgo. Pero además yo veo que los ciudadanos hoy son quienes van a suplir las carencias de los partidos políticos. Es decir, la participación ciudadana supletoria de la obligación que los partidos políticos no están cumpliendo. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al artículo 41 constitucional, fracción primera, que dice que los partidos son entidades de interés público que tienen, entre otras muchas funciones, la de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática. Esto quiere decir promover y formar a ciudadanos. Y acordémonos cómo durante mucho tiempo, por ejemplo, Acción Nacional, tenía un énfasis especial en la formación de ciudadanía, en dotar de conocimientos, capacidades, información sobre lo que significa ser ciudadano en un sistema constitucional, la responsabilidad que tenemos todos para la construcción de la República y el sistema legal. El PRI también tenía su centro de investigación, la izquierda se caracterizaba por ser estudiosa, pero el fenómeno de este tiempo es que hoy ya no existe la doctrina, sino el pragmatismo. Ya nadie tiene una identidad propia, sino aquella que se ajuste para obtener votos, y esto a la larga es letal. Entonces los ciudadanos están supletoriamente entrando a la formación de conciencia cívica. Y pues también nos damos cuenta de que hay otro mito que se está derrumbando y es el del famoso voto duro. Hoy el voto duro ya no es tan duro. Hoy ese voto de lealtad que hubo en otro tiempo ahora está reducido al mínimo. Hoy es un voto de conveniencia. Voto porque me dan trabajo. Voto porque me lo dice mi empleador, que puede ser el gobernador o el alcalde. Voto porque soy beneficiario de programas sociales. Voto porque tengo algún tipo de compromisos o hasta de amenazas. Y entonces ese voto duro ya responde a otro tipo de motivaciones que no teníamos hace algunos años, cuando los partidos hacían su tarea y los partidos eran formadores de ciudadanía actuante. Y bueno, concluye esta parte diciéndoles lo siguiente. Hay que definir hoy qué tipo de ciudadano se va a enfrentar a la boleta. Y yo saqué los siguientes tipos de ciudadano. Básicamente son 5 tipos de ciudadano. El ciudadano confundido, el ciudadano asustado, el ciudadano enojado, el ciudadano legítimamente preocupado, como creo que somos todos los que estamos aquí, y el más triste tal vez, el ciudadano paralizado. Voy a explicar rapidísimamente cada uno de estos. Ciudadano confundido. ¿Por qué confundido? Pues porque, fíjense, apenas hace una elección, la elección anterior, era una la conformación de las coaliciones y de las alianzas y hoy es otra. Yo me encuentro personas que todavía me preguntan si vamos en coalición con Movimiento Ciudadano. Y yo les digo que no. Y entonces me dicen, bueno, y entonces la guitarrita de Ricardo Anaya y la cancioncita, la canción que está usando y sigue usando en sus spots Movimiento Ciudadano, mucha gente ya la asoció con el voto por la coalición que estuvo en el PAN. Entonces ahí ya hay un ciudadano confundido. Esa es una pincelada, pero es mucha la confusión porque hay estados donde va solo el PAN, en otros va solo con el PRI, en otros solo con el PRD, en otros los 3 unidos y en otros se tiran unos a otros y van en contra. Aquí donde estoy en este momento en Querétaro, el PAN va solo, pero cruzando un estado y llegamos a Michoacán y va una coalición de 3. Pero no en todo, solo para gobernador. En los distritos van PAN-PRD o PRI-PRD o PRI-PAN. Entonces es una confusión terrible, por eso hablo primero del ciudadano confundido. Y ese es un error atribuible a la malhechura de construir una coalición
que no pasó por la discusión de bases y no pasó por una regla amplia de consenso de los miembros de los partidos. Debió haberse hecho mejor. Yo no digo que no sea una fórmula que pueda tener utilidad, y lo escribí en un artículo en donde yo decía que la única manera de que una coalición de este tipo fuera absolutamente exitosa era, una, explicándola a las bases de los partidos, a los miembros, y segundo, que le encabezaran ciudadanos intachables, lo mejor que tuvieran los partidos, las personas más adecuadas, los aptos, los que pudieran dar la cara con honor. Entonces, este es el ciudadano confundido y tenemos que entenderlo. No podemos agachar la vista y no podemos desconocer que hay esa confusión. Segundo, el ciudadano asustado, aquel que ve que hay más de 80 asesinados, pero esos son los que sabemos, porque no sabemos cuántos otros están amenazados y con miedo y ya los doblaron. No los han asesinado, pero ya no actúan con libertad y con tranquilidad. Y no sabemos cuántos otros son infiltrados. Entonces, pues ahí tenemos una nube sobre nosotros, el ciudadano asustado que no sabe qué está pasando, qué puede pasar, al que incluso van y amenazan si no vota de tal manera. Tercero, el ciudadano enojado, este ciudadano que abunda hoy, que es el que está furioso con los partidos políticos. Pero este ciudadano, fíjense que aunque sea un ciudadano enojado, también es un ciudadano que entiende el momento y entiende que la casa se está quemando. Pues yo he convencido más a ciudadanos enojados que a ciudadanos asustados, porque el susto llega a ser terrible. Cuarto, el ciudadano preocupado. Este ciudadano es el ciudadano consciente. El ciudadano preocupado es aquel que sabe lo que está pasando y va a hacer su red, como la que describe Gabriela, va a llevarse a todos sus familiares a votar, va a ir temprano a su casilla y va a seguir hablando de la importancia de este momento. Y el quinto ciudadano que pudiéramos observar, que es un poco de todos, es el ciudadano más peligroso, el ciudadano paralizado que no sabe qué hacer y por cobardía, por temor, por enojo, por todo, la combinación de lo anterior, se va a quedar en su casa. Las estadísticas nos hablan de que en una elección intermedia pues, las participaciones rondan en promedio en el 48% de la asistencia a las urnas. Pues el reto que hoy tenemos es que esto suba en ese promedio. Tiene que salir más del 50%, mucho más, pero aquí es donde estriba el inmenso valor de la participación ciudadana por encima de los partidos como característica de esta elección de 2021. Quien puede sacar a ese ciudadano paralizado somos nosotros. Es la asociación que preside Gabriela, es cientos de asociaciones que están trabajando en toda la República, son grupos de amas de casa, de profesores, de profesionistas, de obreros, de campesinos, de universitarios. Todos esos son los que podemos sacudir al ciudadano, a nuestro vecino de esa parálisis, haciéndole ver qué es lo que está en juego. Entonces, bueno, pues recojo un poco lo que han expresado todos y concluyo esta intervención diciendo que la tarea inmediata es pues tenemos que hacer una reconstrucción del sistema de partidos. No nos pueden volver a someter a mecanismos como el de ahora, a situaciones tan complejas como las de ahora. Ya es necesario que tengamos depuraciones y compromisos de frente a la nación. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente ronda de preguntas. Aminadab, Pérez Franco y Raúl Montero. Muchas gracias. A ver, este foro, hasta donde yo recuerdo, es para motivar y promover el voto útil. Y cuando escuché la primera intervención de José Luis y ahora que escucho su respuesta, me surgió una inquietud. La inquietud, rápidamente quiero expresarla, le faltó a él hablar, por ejemplo, de los ciudadanos comprados, que bueno, esos son otros que no están en su lista. Pero lo peor del caso es que yo puedo coincidir, yo haría míos todos los reclamos que acaba de hacer José Luis sobre los partidos políticos y sobre sus incongruencias y sobre sus intereses, sobre todas esas cosas nocivas, ¿no? Que ahí están, que son un hecho. Pero el problema es que justamente, o sea, como que luego José Luis interviene de manera que ya nadie pueda ni preguntar ni responder. Pero yo sí les pregunto y les digo, ¿cómo logramos que esa realidad que él describió
no se convierta en un factor que inhiba el voto. Porque justamente cuando empezamos a decir y hacer la alegoría de todas esas cosas, de todos esos mensajes, todas esas señales, lo único que estamos haciendo es confundiendo a la gente, como él dice, y entonces no los estamos motivando a que voten, le estamos dando razones para que se queden en su casa, como dice López Obrador. A ver, porque el problema es que la política, yo entiendo que desgraciadamente no es perfecta. Ya sabemos que es como los economistas liberales que hablan de los mercados perfectos que solamente existen en su mente. Y la política perfecta, pues yo solamente creo que existe, pues no sé dónde, yo creo que yo nunca la he visto en 40 años que llevo en esta cosa. Entonces yo lo que veo es que sí tiene que haber a lo mejor congruencia, sí tiene que haber eso, pero eso tenemos 3 años para buscarla, ahorita tenemos 10 días para que la gente salga a votar y que de veras vote y que no vote por las opciones que bien decía, creo que el propio José Luis, no queremos que desperdicie su voto absteniéndose, ni votando por la chiquillada, ni votando por 2 o 3 partidos de Sí por México. Lo que necesitamos es esa concreción, porque ahorita lo único que nos puede dejar en una mejor situación para arreglar las broncas de los partidos y para arreglar el sistema de partidos y para que se vea a ver quién puede ser congruente o no, pues es justamente quitarle a Morena la posibilidad de establecer una dictadura donde ya no podamos hacer nada. Esa es mi pregunta. Bien, José Luis Monter, Raúl Monter, perdón, y luego Gaby quiere hacer unos comentarios y luego José Luis Espinosa. Adelante, Raúl. Prefiero escuchar la respuesta de Gaby y de José Luis y después yo intervenir. Ándale, va. Entonces, Gaby, adelante. Gracias. Oye, bueno, yo lo que quería comentar es algo muy importante. Esta elección, ¿sí? En lo que he estado estudiando, es una elección de mujeres y de jóvenes. Eso es algo bien importante que no se nos olvide. Las mujeres representamos el 52.72% de mujeres en edad de votar, ¿sí? Y hay 25 millones de jóvenes. Entonces, el presente, ¿sí?, de México, porque a mí no me gusta hablar del futuro. El futuro en lo que estamos viendo posiblemente sea terrible. Tenemos que hablar del presente. Tenemos que invitar a todas esas mujeres y a todos esos jóvenes a salir a votar. Hoy por hoy yo les puedo decir que estoy muy contenta, la verdad es que hay miles de movimientos como los de nosotros que nunca lo habíamos visto, ¿sí? En este año y medio llevamos más de 250 intervenciones por Zoom que nos han invitado desde movimientos de 30 personas hasta de 3,000. Entonces, esa parte sí me gustaría que nos lleváramos hoy, ¿sí? Que nos motivemos. Ahorita hablaban acerca de algunas personas que compran el voto. Por alguna razón van y votan, ¿sí? Ya sea por la despensa, porque los obligaron, porque les dieron los 500 pesos el día de la elección. No importa. Pero estamos hablando de que casi 40 millones de personas no salimos a votar. Y la motivación que debemos de tener nosotros es que tenemos la oportunidad de la salud, tenemos la oportunidad de la educación, tenemos un techo, tenemos un carro, podemos por lo menos soñar ir cada 3 o 4 veces de vacaciones. Esa es la parte en la que nosotros tenemos que transmitirle a todos nuestros amigos, a todos nuestros vecinos, que tenemos que buscar en nuestro interior y en nuestro hogar qué es lo que nos debe de motivar a salir a votar. Olvidémonos de los siervos de la nación, que son 18,000 personas, que muchos de ellos les puedo asegurar que lo hacen porque tienen que llevar un alimento a su hogar y les están pagando un sueldo. Y nosotros, todo el resto, ¿sí? Somos 90 millones de mexicanos. Tenemos que buscar en nuestro interior qué es lo que tenemos que defender. En mi caso, yo tengo que defender a mis 2 hijos. Tengo que defender esta casa que me ha costado mucho, ¿sí? La oportunidad de la salud. Por eso yo les quiero de verdad invitar a que no perdamos la oportunidad. Busquemos a esos 10 amigos, a esos 10 miembros de la familia. Hagámosles saber lo importante que es este 6 de junio y todas las elecciones y todos los días. Ser más corresponsables, ser más proactivos, tomar las riendas de nuestras vidas y no dejar que nos dominen. Eso es lo que yo quería comentarles en esta parte. Extraordinario, Gaby. Muchas gracias, José Luis. Miren, quiero hacer una puntualización porque aquí lo mencioné.
Y lo que dije es que el voto duro ya no es tan duro. Lo que quiere decir es que hay una inmensa cantidad de ciudadanos que van a salir a votar porque el voto duro ya no es tan duro, a pesar de los programas sociales y a pesar de cooptaciones. Nos lo dan diferentes indicadores, pero les voy a poner el siguiente ejemplo. Miren, si queremos salir a convencer, no podemos ser autocomplacientes ni debemos salir con un discurso ligerón. Aquí en esta sesión, yo estoy 100% seguro que todos los que están conectados no van a votar por Morena, porque creo que si están conectados es porque les interesa saber sobre el voto útil y qué herramientas o argumentos pueden tener para convencer a otros. Y estoy seguro, Carlos, que tanto los que están conectados en Zoom como en Facebook ya tienen suficientes argumentos para saber que no van a votar por Morena y ya de entrada ya tenían esa motivación. Salir a votar para evitar que crezca el desorden y el colapso republicano. Pero el ejemplo es el siguiente. Yo tuve hace un par de semanas una sesión con universitarios en una universidad pública. Eran cerca de 100 alumnos y maestros. Antes de empezar esa reunión, los profesores hicieron un ejercicio de cuántos de los que asistían a ese Zoom iban a votar. Y había cerca de un 33-34% que no pensaban votar, y la razón era porque no me gusta ninguno. No me gustan los partidos, no veo razón para votar por ellos ni por ninguno. Al terminar esa sesión de Zoom, esa conferencia, después de que volvieron a hacer la evaluación de los maestros, el 100% de los asistentes decidieron salir a votar. Claro, no dijeron por quién, pero decidieron salir a votar. Encontraron suficientes razones para votar. Entonces a la gente ya no le podemos dar nada más ideas, tenemos que darle argumentos de peso. Y debemos comprender esto. Hay razones que son indefendibles, Carlos. Y en esa indefensión o incapacidad para defender acciones que son evidentes y que vemos, lo que describe Juan Antonio García Villa que pasa en Coahuila y lo que pasa en toda la geografía, lo que sí podemos apelar es a esta razón de orden superior, que tiene que ver con lo que dice Gabriela, tu trabajo, tu familia, tiene que ver con que sigas teniendo un país donde haya libertades mínimas y donde la Constitución esté por encima de un poderoso. Pero esa conciencia, esa convicción, esa argumentación no se va a construir si no tenemos un mínimo de autocrítica, y es lo que más nos reclaman los ciudadanos. Los ciudadanos nos reclaman, y es más, veámoslos en cualquier columnista, reclaman que llamamos a no votar por esos, por tramposos, por incapaces, por impreparados, por falaces, y nada más. Y nos piden que volteemos a ver a nosotros mismos y que tengamos un sentido de autocrítica. Hay veces que basta con esa promesa, con ese sentido de decir sí, hay mucho que hacer y mucho que reparar para que el ciudadano comprenda el estado de emergencia de 2021. Por eso empecé diciendo en esta plática que el voto útil era un voto de emergencia. Y así es como tenemos que transmitirlo a ese ciudadano al que no lo convencen eslogans y no lo convencen frases de animarte y de contentarte y de alegrarte la vida. No, me convence la promesa de transformación, por lo menos el tener un sentido de esperanza. Miénteme si quieres, dice la canción de Luis Miguel. Bueno, pero dame esperanzas, ¿no? Entonces, ese es el asunto. El asunto es que si fuéramos totalmente conscientes, diríamos que el voto más útil es no votar por inútiles. Pero aquí ya no sabemos si exactamente los inútiles todos están en un lado o en otro. Aquí lo que tenemos que llamar es a la defensa del Estado constitucional por todo lo que he expuesto argumentalmente. Y comencé la charla diciendo que haré hasta el último de mis esfuerzos y el mayor de mis alientos en llevar a la gente a votar en contra de darle al presidente más poder del que ahora tiene para que no siga destruyendo las instituciones nacionales. Y ese es mi compromiso.
Y en ese compromiso seguiré dando las pláticas y las charlas que me han estado invitando grupos de universitarios y demás, convenciendo con este argumento. Y el argumento de convicción es ese. No se parece a la elección pasada, no es una elección como las otras, es una elección donde está en juego que la Constitución siga viva o que maten a la Constitución, que la asesinen, porque hay un señor que quiere poner la suya. Gracias, José Luis. Raúl Monter, tenemos 4 minutitos para terminar. Ay, qué bueno, yo necesitaba 5. Te lo concedo. Muchas gracias a Gaby, a José Luis y a Carlos por la exposición del día de hoy en la noche y a todos los que estamos aquí presentes. No voy a tratar de criticar lo que se ha dicho porque ya se ha discutido mucho. Creo que simplemente vale la pena una reflexión. Creo que los que estamos aquí en este foro, bien lo decía José Luis y Gaby, pues estamos convencidos de que tenemos que salir a votar. Creo que eso no está sujeto a ninguna discusión. Así es. Creo que lo que tenemos que hacer es sacar a la gente a votar. O sea, no nos quedemos en nuestra zona de confort, carambas. Claro. Aquí hay 36 personas que estamos convencidos que tenemos que ir a votar. El compromiso es que cada uno de nosotros tenemos que sacar a 10, 20, 30, 40, 50 gentes a votar. Ese es el compromiso. Lo demás es que si dijo uno, que si dijo el otro, que si tenía razón, que si no. Creo que ahorita es una discusión totalmente innecesaria. Y lo otro, pues voy a terminar con un tema poco agradable y que nadie ha mencionado: la pandemia. Créanme, la pandemia y el protocolo sanitario que se va a imponer en el proceso electoral es un tema delicado y que no nos conviene. No sé si ustedes ya han revisado cuál va a ser el protocolo, pero dicho protocolo está establecido en lo que todos los días nosotros vivimos. Cuando vamos a una farmacia, cuando vamos a un automercado, tienes que llegar y poner tus zapatitos ahí para que se limpien, el gel, que te toman la temperatura, guardar la sana distancia y hacer cola. Entonces, este protocolo va a provocar que el tiempo que se tome en lo que es todo ese proceso para depositar tu voto va a llevar más tiempo que el que se llevaba. Entonces, aquí yo los convoco a que hagamos conciencia de este protocolo y tengamos prudencia, tengamos paciencia. ¿Para qué? Para hacer la cola. Va a ser calor. Por lo menos aquí en Monterrey va a ser calor. En la Ciudad de México a lo mejor les cae un chubasco. Y en Torreón van a estar a fuego del sol. Y en Chihuahua van a tener pues ya para qué invento. Van a tener una ventisca. Mucho calor. Entonces, tenemos que estar conscientes de lo que va a suceder, carambas. Que si la ideología liberal y que si la ideología derecha, por favor, el 6 de junio es definitivo. Es muy importante en la historia de nuestro país. Escuchemos la voz de Gaby, escuchemos la voz de José Luis, la de Carlos y la de todos nosotros, pero no nos enredemos. El obstáculo fundamental para ir a votar, ¿saben quién es? Ni siquiera es AMLO, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos y tenemos que romper ese paradigma y ir a votar y sacar a la gente a votar a pesar
de las dificultades que nos vamos a enfrentar o del tiempo que nos va a tomar votar. Hasta ahí termino diciéndole nada más que espero que el 6-7 de junio, los que estamos aquí, podamos rendir cuentas de que sacamos a votar por lo menos 25 gentes. Muy bien, Raúl. Y éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Para terminar, le paso la palabra a nuestro coordinador plenipotenciario general, nuestro chairman, Salvador Reding, para que cierre este ciclo. Bueno, de plenipotenciario nada, porque siempre nos sometemos a votación. La coordinación es un primo inter pares. Tres cosas muy rapidísimas. Uno, las encuestas. Por ahí me escribí un artículo explicando por qué las diferencias de errores de las encuestas. Cuando estemos ya cerquita, pues hay que ver lo que nos parezca más razonable, porque unas dicen una cosa, otras dicen otra, y otras hablan de casi empates, en fin. Pero tener mucho cuidado con la información. La otra, se refirió a Raúl a la pandemia. La pandemia creo que es la razón número uno por la cual los temerosos, los miedosos no van a ir a votar. Pero si se les hace ver que tenemos un protocolo que nos va a cuidar, entonces iremos. Y por último, ¿qué va a pasar después? No sabemos, pero sí podemos pensar que se están preparando para echarnos encima una guerra judicial terrible. Y como dice un viejo principio, no recuerdo quién lo dijo, si quieres tener paz, prepárate para la guerra. Entonces tenemos que estar preparados porque fraude, lo vamos a oír muchas veces. Y para cerrar, un abrazo y un agradecimiento a nuestros panelistas y a quienes participaron y a quienes escucharon, con la idea que sabemos que a nosotros no tenemos que convencernos, nosotros tenemos que convencer al resto del mundo que esté en nuestro alcance. Exacto. Un abrazo y buenas noches. Muchas gracias, Salvador. Gracias, Gaby. Gracias, José Luis. Y nos vemos en las elecciones, y el próximo foro va a ser el día 9, con una gran sorpresa. Muchas gracias en el siguiente ciclo de conferencias. Hasta luego. José Luis, gracias. Salvador, Carlos, gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gabriela, Carlos. En la carne asada para festejar el triunfo. Vale. Vale.